Buenos días, hermanos, en esta mañana, en este domingo en que estamos celebrando nuestro 47 aniversario, y por cierto es nuestro segundo aniversario en este periodo de pandemia, un tiempo que ninguno de nosotros se imaginó que íbamos a tener, pero la iglesia del Señor sigue firme y adelante. Así que damos la bienvenida a toda la congregación que se une a través de la plataforma de Zoom y también a los hermanos que se han conectado vía Facebook Live. Bienvenidos todos. Vamos a encomendar este tiempo en las manos del Señor, así que los invito a que oremos juntos. Padre, te damos gracias por este día, te damos gracias por el tiempo que le has dado a esta congregación, por esos 47 años de existencia, 47 años de hombres y mujeres, niños, jóvenes que se han reunido para estudiar tu palabra, para exaltar tu nombre, para crecer en la fe, para tener comunión unos con otros. Te damos gracias por todos aquellos que han conocido a Cristo a través del ministerio de esta iglesia local. Esta mañana queremos poner en tus manos este tiempo, que todo lo que hagamos esté enfocado en que tú seas exaltado. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Hermanos, como siempre es bueno poderles saludar en esta mañana y agradecemos al Señor la oportunidad que tenemos de estar semana a semana alabando su nombre. Durante esta semana estaba pensando cómo es posible que nosotros podamos celebrar en medio de todo lo que nosotros vivimos, pero gran parte de los pasajes de la Biblia nos muestran, por ejemplo, como Pablo y Silas, encarcelados, alababan al Señor en medio de una circunstancia difícil. Tú y yo estamos atravesando circunstancias en medio de esta pandemia que son un tanto difíciles, dolorosas, pero algo que nos recuerda el Señor es que debemos gozarnos en medio de la aflicción, y el gozo no tiene que ver únicamente con risas o alegrías, sino en dónde está depositada nuestra fe para no tambalear ante las circunstancias difíciles. Así que el Salmo 63, 3 al 5 dicen lo siguiente: Tu misericordia es mejor que la vida, por eso mis labios te alaban. Yo te bendeciré mientras tenga vida y en tu nombre levantaré mis manos. Mi alma quedará del todo satisfecha, como si comiera los mejores platillos, y mis labios te aclamarán jubilosos. Así que en esta mañana queremos celebrar por la fidelidad del Señor, por el amor que Él ha tenido para con nosotros, a pesar de todo lo que nosotros vivimos. Él es Dios y nunca cambia, así que su fidelidad también permanece para siempre, y en esta mañana vamos a cantar acerca de eso. Por los siglos
nuestro Dios es grande y su fidelidad permanece para siempre.
Si mi fe ha de caer, Él me sostendrá. En la tentación yo sé, Él me sostendrá. No podría estar de pie en la oscuridad, y si mengua aún mi fe, Él me sostendrá. Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Su deleite es salvar, Él me sostendrá. Ante el precioso sol, Él me sostendrá. Mi alma siempre guardará, su promesa es fiel. Alto precio Él pagó, Él me sostendrá. Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. En la cruz por mí murió, Él me sostendrá. Su justicia me obtuvo, Él me sostendrá. Yo al cielo ascenderé, Él me sostendrá. Cara a cara le veré al que Él me sostendrá. Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Sabemos, Dios, que en ti podemos estar seguros y que tú, Señor, nos puedes sostener en cualquier situación en la que nosotros nos encontremos.
mi corazón con esta canción, con todo mi ser te bendeciré. Gracias Dios, alma dice gracias Dios. Gracias Dios, hoy te digo gracias Señor, y contigo estamos agradecidos en esta mañana, y no solamente nosotros, sino un grupo de hermanos que también pudieron darse lugar y tiempo para poder hacer algo especial para nuestro Señor. Así que veamos lo siguiente. El Señor les bendiga. Para mí es un gran gozo y privilegio el celebrar un año más del aniversario de nuestra iglesia Centro Bíblico El Camino. Quiero darle gracias a Dios por su apoyo cuando el año pasado me contagié de COVID y sentí sus oraciones. Y le doy gracias al Señor porque su diestra me ha sostenido. Nos sostuvo durante ese tiempo de enfermedad a través de sus oraciones y de las comidas que un grupo de hermanas se organizaron para llevarnos por varias semanas. Gracias al Señor y gracias a ustedes. Hola, mi nombre es Isis. Tengo aproximadamente 2 años de estar aquí en la iglesia, Centro Bíblico El Camino. En este proceso de pandemia ha sido muy edificante porque hemos encontrado familia, hemos encontrado un hogar donde hemos podido meditar, aprender, reflexionar sobre la palabra del Señor, pero sobre todo en no sentirme sola, en saber de que tengo compañía con otras hermanas donde nos apoyamos mutuamente en oración, en llamadas, en mandándonos versículos, el estar preocupadas las unas por las otras. Hola, mi nombre es Juan Alberto y como familia hemos estado aprendiendo en varios de los estudios que se llevan por Zoom y damos gracias a Dios por este recurso, ya que nos ha llevado a ser más intencionales en el estudio diario también de su palabra. José Pablo Valdés Salazar, y cuando nos conectamos a la iglesia me gusta cuando oramos y cuando hacemos las manualidades y cuando jugamos con Tishita y Caitío. Familiar, a donde aprendemos, cantamos, oramos y aprendemos con Caitío, también aprendemos con los niños. Mi corazón está lleno de gratitud en este tiempo de incertidumbre y dificultades en medio de la pandemia. Y las comunidades en línea de nuestra iglesia, como Job, Apocalipsis y tiempos de oración, me han ayudado a mantener ese contacto y comunión con mis hermanos. Y cuando mi fe decae, su palabra en el Salmo 92:10 me dice que Él aumentará mi fuerza como un búfalo. Y esto es por los estudios bíblicos de nuestra iglesia. Hola, soy Ana Roth, vivo en España y desde hace poco más de un año me he estado conectando al grupo de jóvenes del Camino. La verdad es que ha sido una gran bendición para mí poder conocer a más jóvenes de mi edad, teniendo en cuenta de que donde yo vivo hay apenas
creyentes. La verdad es que ha sido una alegría poder venir aquí y conocer cara a cara a todas las personas que he estado viendo durante este año a través de una pantalla. Incluso cuando allí son las 3 de la mañana y aquí las 7. La verdad es que ha sido en parte una bendición para mí esta pandemia, porque he podido conocer a más personas de la iglesia, a más jóvenes, y ver que en verdad no estaba sola. Que Dios les bendiga, hermanos. Estamos muy agradecidos con Dios por este aniversario más de la iglesia. Ha sido un año difícil, pues nos dio COVID y también mis padres fallecieron, tanto mi papá como mi mamá. Pero gracias a Dios tuvimos el apoyo de los ancianos de la iglesia y de muchos líderes, el ministerio de oración, las damas, y todos estuvieron apoyándonos. No nos sentimos solos y gracias a Dios, Dios nos ha fortalecido durante este tiempo. Así que por eso alabamos al Señor, porque Él ha sido bueno, misericordioso, fiel, nos ha sostenido durante estos tiempos de alegrías y de tristezas, y a través de mensajes, llamadas, comidas, muchas cosas que las hermanas y hermanos nos han proporcionado. Gracias, Señor, por todo este tiempo, por tu fidelidad. Te alabamos y te pedimos que podamos ser fieles a ti siempre. Le doy gracias a Dios porque me permitió ser parte del Ministerio de Multimedia y poder poner mis dones y talentos a su servicio y al servicio de esta congregación. También doy gracias que durante la pandemia pude reforzar amistades que antes no tenía. Doy gracias también porque podemos celebrar un año más de esta iglesia. No sé a ustedes, pero fue emocionante ver el video. Tan emocionante que se me quiebra la voz. Pero de alegría por ver la obra de Dios en la vida de las distintas familias que integran Centro Bíblico El Camino. Ha sido más de un año de una situación distinta a la que todos hemos estado acostumbrados, y a veces, conforme pasa el tiempo, las emociones afectan a unas familias más que otras. En este tiempo, estos meses donde el número de contagios ha aumentado, recibimos la información que ahora tales hermanos están contagiados, estos, los otros, estamos orando por ellos, monitoreando cómo van. El día de hoy, de los que estamos aquí, hice la estadística y aproximadamente el 40% ya pasaron por el COVID. Quedamos un 60% que como gatos panza arriba nos estamos salvando, pero no sabemos. Y hermanos, como creyentes, por supuesto que disfrutamos de la victoria en Cristo Jesús, pero también no es que todos los días estamos así radiantes. Hay momentos que tenemos temor, incertidumbre. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lo que un cristiano va a hacer siempre: ir delante de la presencia del Señor y recibir de Él consuelo, fortaleza, paz, renovación del gozo. Así que, previo a la lectura que tengo asignada esta mañana antes del mensaje, quiero compartir un pasaje que todos ustedes conocen en Romanos capítulo 8, y dice así: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Y hoy día agregaríamos o COVID-19. Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores. ¿Y por qué somos más que vencedores? Pues es por medio de aquel que nos amó, nuestro Señor Jesucristo. Por lo cual estoy seguro de que
ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que en medio de estas circunstancias debemos estar agarrados de la mano del Señor, porque nada nos podrá separar de su amor. Si algo tenemos seguro es que los que hemos creído en Cristo tenemos perdón de pecados y vida eterna. Así que sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Quiero invitarlos entonces allá en casa, por favor, a abrir sus Biblias en el Salmo 63. En su Biblia electrónica o en papel, por favor, ubique el Salmo 63. Y vamos a leerlos juntos. Yo estoy usando la versión Reina Valera 2015. Usted léalo en la versión de su predilección y vaya ahí comparando las distintas palabras que se utilizan. Salmo 63. Salmo de David, compuesto cuando estaba en el desierto de Judá. Y nos da esta aclaración porque no era una situación fácil. Y dice: oh Dios, tú eres mi Dios, con diligencia te he buscado, mi alma tiene sed de ti, mi cuerpo te anhela, en tierra árida y sedienta, carente de agua. Te he contemplado en el santuario para admirar tu poder y tu gloria, porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Por eso te bendeciré en mi vida y en tu nombre alzaré mis manos. Como de sebo y de gordura se saciará mi alma, mi boca te alabará con labios de júbilo. Cuando en mi cama me acuerdo de ti en medio de las vigilias de la noche, porque tú eres mi socorro, bajo la sombra de tus alas cantaré de gozo. Mi vida está apegada a ti, tu mano derecha me sostiene. Los que buscan mi alma para destruirla caerán en las profundidades de la tierra. Los destruirán a filo de espada y serán porción de las forras. Pero el rey se alegrará en Dios. Será alabado cualquiera que jura por él. Por esto será cerrada la boca de los que hablan mentira. Esta mañana vamos a escuchar la exposición de la palabra en manos de nuestro hermano Fabio, y voy a orar encomendando este tiempo para que el Señor sea el que obre en nuestros corazones. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra, porque es alimento para nuestro corazón. Te damos gracias porque en ella aprendemos a conocerte más, pero también vemos lo que tú quieres para que nosotros vivamos, como quieres que vivamos la vida cristiana que nos has dado. Esta mañana encomendamos a Fabio para que él sea un instrumento tuyo al enseñar lo que tu palabra nos quiere decir el día de hoy. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muy buenos días, amada iglesia. Saludo y miro a los que están aquí también, porque sería raro no saludarlos a ustedes y a todos los que están ahí en Zoom o desde Facebook. La verdad es que es un privilegio siempre compartir la palabra. Yo siempre digo, es un tiempo en donde yo les invito a que se unan conmigo, abramos la palabra, nos acerquemos juntos y roguemos, así como nos dirige Rolando en la oración, que el Señor nos guíe y nos hable. Y hoy estamos celebrando el aniversario 47 de la iglesia, pero es un aniversario diferente, hermanos, es diferente. No nos podemos reunir y estamos viviendo en un mundo que está convulsionado y un mundo sufriente. Y la verdad es que sí han sido semanas difíciles, no solo para nosotros como iglesia, como decía Rolando, han sido días duros de noticias de diferentes hermanos que han estado contagiándose, pero también cuando uno mira y levanta la vista más allá de lo que está pasando en nuestra iglesia, lo que está pasando en el mundo, seguramente ustedes han visto las noticias y podemos ver las imágenes desgarradoras de lo que está pasando en Afganistán, por ejemplo. Yo ni siquiera puedo imaginarme el dolor y el sufrimiento de esta gente, de este pueblo.
Yo solo veo las imágenes y son impactantes, son desgarradoras verdaderamente. Hay gente que está huyendo, desesperados, buscando el exilio, buscando una vida. Las imágenes de los papás entregando a sus hijos a los ejércitos extranjeros. Y uno se pregunta, ¿y qué será de la vida de esos niños más adelante? El trauma, ¿cómo están atravesando ellos todo esto? La verdad es que es terrible y ellos piensan en que sus hijos quizás tengan un futuro. Yo no digo un futuro mejor, porque no sé si es mejor. Quizás sí, pero por lo menos un futuro. O tal vez pensamos también y vamos más de este lado del mundo y vemos lo que está pasando en Haití. Una nación pequeña que no ha logrado levantarse desde el terremoto en el 2010 que dejó más de 500,000 muertos. Y no solo eso, sino que acaba de ocurrir otro terremoto que ya dejó más de 250,000 personas afectadas y los haitianos hoy viven literalmente en medio de las ruinas. Viven en carpas, en medio de los escombros. Y por si fuera poco, el presidente fue asesinado recientemente, el mes pasado, y deja a la nación sin rumbo en medio de un caos político. Y yo me imagino cómo será vivir bajo estas circunstancias. Y todo esto se desarrolla en el marco de una pandemia mundial que nos ha azotado a todos. Y nosotros no somos la excepción. La situación de Guatemala es triste, es terrible. Hospitales llenos, desbordados por esta nueva ola de contagios que la verdad es que uno mira el panorama y uno dice, qué panorama oscuro y caótico el que tenemos nosotros hoy. Muchos de nosotros, como hemos hablado, hemos dicho, estamos enfrentando, si no, como decía Rolando, si no ya vivimos el coronavirus en carne propia, nosotros tenemos amigos, familiares que están enfrentando el coronavirus y otros que han muerto a raíz del coronavirus. Y quizás para muchos de nosotros la simple idea de celebrar un aniversario tal vez se ve opacada por el sufrimiento, por el dolor. Incluso tal vez podríamos llegar incluso a dudar si de verdad tenemos alguna razón para celebrar. ¿Cómo podemos estar gozosos cuando el mundo a nuestro alrededor está sufriendo y cuando las personas están muriendo? ¿Cómo podemos hablar de esperanza cuando lo que está por venir ni siquiera sabemos? Es incierto. Y yo creo que el rey David se podría identificar muy bien con nosotros, porque cuando nosotros leemos el Salmo 63, vemos que él está escribiendo desde el exilio. Y yo le invito a que usted abra sus Biblias, porque vamos a estar caminando por este Salmo. Él está escribiendo, dice, desde el desierto de Judá, y algunos estudiosos han sugerido que David está escribiendo del exilio cuando estaba huyendo de Saúl. Ustedes recuerdan la escena cuando Saúl por celos empieza a perseguir a David y empieza a perseguirlo para matarlo. De hecho, en una de las ocasiones, tal vez recuerdan la escena en donde hasta le tira una lanza buscando la muerte. Y entonces David tiene que huir y huye al desierto. Algunos otros estudiosos sugieren que este momento cuando él huye, este exilio del que habla el Salmo 63, es cuando él estaba huyendo de su hijo Absalón, que es otra escena también en el relato bíblico. Uno de los hijos de David que intenta usurpar el trono, y toda esa escena termina en la terrible muerte del propio Absalón. Pero de cualquier forma, si está huyendo de Saúl o si está huyendo de Absalón, lo que tenemos en el Salmo 63 es a un David en medio del desierto, en donde toda la fuente de su seguridad, toda la comodidad, toda la confianza, todo lo que él tenía le ha sido quitado. Es un exiliado. Está huyendo por salvar su vida. Está pasando hambre y sed, durmiendo en cualquier lado, quizás en una cueva, en algún refugio, sin tener un lugar donde recostar la cabeza, en medio de un caos político, ante un futuro totalmente incierto. ¿No le suena familiar eso? Y es desde aquel desierto de Judá cuando David escribe un salmo que nos recuerda en días como hoy
que en medio de la devastación, hermanos, en medio de la enfermedad, en medio de la muerte, en medio de la incertidumbre y el caos que nosotros vivimos, sí hay razones para estar agradecidos. Sí tenemos razones para tener gozo. Sí hay motivos para guardar la esperanza. Y el Salmo inicia con una expresión que está cargada de un enorme valor teológico. Mire ahí en su Biblia el versículo 1 del Salmo 63. ¿Cómo comienza? Comienza diciendo David: oh Dios, tú eres mi Dios. Oh Dios, tú eres mi Dios. Y es en medio del desierto, cuando él no tiene nada en sus manos, David se acerca a Dios. ¿Por qué? Porque tiene una relación personal con Dios. Porque tiene una relación profunda con su Señor. ¿Y saben a qué hace eco? Estas palabras de David hace eco del pacto de Dios con su pueblo. ¿Ustedes recuerdan cuando Dios sacó a su pueblo de la esclavitud en Egipto? Cuando él le dijo a Moisés: ¿y qué le digo yo a tu pueblo? Diles esto y esto, yo soy Jehová. Y le vas a decir: y ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Se trataba de una relación basada en un pacto. Y yo quiero darle algunos ejemplos, porque en nuestros días no hablamos mucho de pactos. Nosotros en estos días hablamos más de contratos, contratos por servicios, contratos por algún bien. Y la finalidad de un contrato, ya sea formal o informal, es poner ciertas cláusulas específicas de cumplimientos o incumplimientos, de continuidad o de terminación de una relación. Cuando a uno se le olvida pagar la cuenta del teléfono, ¿qué es lo primero que le empieza a salir? Cuando uno intenta hacer una llamada, pues eso es un contrato que se incumplió. Y como una de las partes incumplió, pues la otra parte lo que va a hacer es a poner ciertas condiciones, y lo que hace es quitar entonces el servicio. Por ejemplo, si un paciente llega a la cita, no llega a la cita con el médico, ¿qué hace el médico? ¿Ustedes creen que el médico se va a poner a llamar al paciente preocupado para ver, ¿por qué no llegó este paciente? No llegaste, pasa el siguiente en el turno. Lo peor que puede pasar es que la secretaria te apunte en la lista negra, y entonces cuando tú quieras hacer otra cita, pues tal vez te va a costar un poquito más. Pero no vemos al doctor preocupado porque su paciente quizás no llegó. Este paciente rompió un contrato, digámoslo así, informal, pero en cambio, bajo la relación de un pacto, escuchen lo que Dios dice en Isaías 49. ¿Puede una madre olvidar a su niño de pecho y dejar de amar al hijo que ha dado a luz? ¿Ustedes qué creen? ¿Puede una madre olvidar a su hijo pequeño y dejar de amar al hijo que ha dado a luz? Es una pregunta retórica, pero aún así sigue diciendo el profeta: aún cuando ella lo olvidara, porque uno podría decir, no, es imposible, pero aún, aunque eso sucediera, yo no te olvidaré, dice el Señor. Porque un pacto se parece más a la relación de un padre con su hijo y no tanto a la cita con un médico. Si tu hijo no llega a cenar, ¿qué hace el papá? Seguramente lo busca hasta que lo encuentra. Averiguará dónde está su hijo. El fracaso de uno de los miembros del pacto quizás podría traer consecuencias, eso sí, pero no destruye la relación. Un pacto no pone condiciones a la fidelidad, es un compromiso incondicional de amar y de servir. Y lo que nosotros hallamos a lo largo de la narrativa bíblica es al menos 5 pactos. Los teólogos no se ponen de acuerdo, algunos dicen que hay más, otros dicen que hay menos, pero podemos mencionar en conjunto 5 importantes, entre los cuales hallamos un pacto de Dios. ¿Con quién creen ustedes? Con David. Había una relación profunda, no una superficial, no una momentánea. David conocía a Dios, Dios conocía profundamente a David, y por eso en medio del desierto lo primero que David hace es clamar a su Dios, porque él sabía que Dios era el único que podía ayudarlo, pero también sabía que Dios había hecho un pacto con él. Dios había prometido rescatar a David
en medio de su necesidad. Y tal vez nosotros podríamos preguntarnos cómo luce una relación de pacto hoy entre nosotros y Dios, así como la que tenía David. Yo quiero leerles un breve fragmento de la autobiografía de Jonathan Edwards, que fue un pastor y teólogo americano que vivió en los años 1700. Y escuchen lo que él escribió a sus 19 años. El 12 de enero de 1723 me dediqué solemnemente a Dios y lo puse por escrito, entregándome a mí mismo y todo lo que tenía a Dios, para ser de ahora en adelante de ningún modo mío. Actuar como alguien que no tenía ningún derecho sobre sí mismo en ningún aspecto. Y juré solemnemente tomar a Dios como mi porción y como mi felicidad, no mirando nada ni nadie más como parte de mi felicidad, ni actuar como si lo fuera. Y a tomar su ley como la medida constante de mi obediencia, comprometiéndome a luchar contra el mundo, contra la carne, contra el diablo, hasta el final de mi vida. Eso es un pacto. Y yo me pregunto si alguna vez nosotros hemos hecho un pacto solemne con Dios. Si en verdad nosotros tenemos una relación profunda con Él. ¿Y saben por qué lo pregunto, hermanos? Porque justamente hoy en la mañana, cuando venía para la iglesia, por curiosidad, dije voy a poner algo para escuchar en mi teléfono. Me llamó la curiosidad una iglesia que estaba transmitiendo en línea. Y ya estaban casi al final del servicio. Y yo sé que esto es tan común y que muchos de ustedes lo han visto, pero lo que hizo este pastor fue... si tú no has hecho la oración de fe, hazla conmigo, pon tu mano en tu corazón y repite estas breves palabras conmigo. Y después que terminó la oración, bienvenido a la familia de la fe, eres un hijo de Dios. Y yo había estado meditando en esto, porque yo decía qué fácil a veces el evangelio que predicamos. Ciertamente nosotros no tenemos que pagar nada, Cristo pagó con su propia sangre, pero a veces creo que predicamos y creemos en un evangelio tan barato, en donde solo una oración ya te hace parte del pueblo de Dios. Ahora vive y trata de vivir como quieras. Pero yo veo tal vez a un Jonathan Edwards haciendo un pacto con el Señor, comprometiéndose con todo su corazón, con toda su vida, con todo lo que tiene, a seguir al Señor, a renunciar a sí mismo para seguir. Y eso es más cercano al corazón de Dios, cuando Él dijo: si alguno quiere seguir en pos de mí, tome su cruz. Hemos renunciado a nuestra propia vida con el único anhelo de ser suyo para siempre, de vivir únicamente para su gloria. Y yo digo, si no lo has hecho, hoy es un buen día para hacerlo. Y si ya lo hiciste, hoy es un buen día para renovar esos votos con el Señor y decir: yo te amo y yo te sigo y yo te sirvo. No sé si alguno de ustedes ha experimentado o ha visto a alguien más bajo los efectos de la deshidratación. No digo la sed común que uno puede tener después de un día de trabajo o después de hacer ejercicio. No, la deshidratación. Hablamos de sed en el desierto. Esto es algo que incluso te puede llevar a la muerte misma. Altera todo tu cuerpo. Y David dice, ahí en el Salmo 63, oh Dios, tú eres mi Dios. ¿Y qué sigue? Te buscaré con afán. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela, cual tierra seca y árida, donde no hay agua. Y hay dos cosas que yo quisiera resaltar de este pasaje. Y la primera es la necesidad más grande que nosotros tenemos en las circunstancias que vivimos, en medio de los desiertos de la vida. Hermanos, no es ni de bebida ni de comida. La mayor necesidad que nosotros tenemos no es de cosas materiales, es de una estrecha relación con Dios. No sé si usted lo ha notado, pero yo quiero que usted tome un segundito y mire otra vez el Salmo 63. Lea los primeros 3 versículos ahí donde está usted. Y yo quiero que usted note qué está pidiendo David.
¿Qué cree usted que está pidiendo David? ¿No le parece extraño que David se encuentra en el exilio, que él se encuentra en un lugar en donde no tiene nada y él no pide ni agua ni comida? Más bien, lo vemos hambriento y sediento ¿de qué? De Dios mismo. Y eso no quiere decir que él no tuviese necesidades físicas. Seguramente sí. Posiblemente cuando escapó, echó algunas cosas en alguna mochila y huyó, pero eso se le iba a acabar en cualquier momento. Seguramente él tenía necesidades físicas, pero ¿saben qué nos enseña David aquí? David nos enseña que él confiaba en la provisión y el sustento de Dios en medio de su desierto, y que lo más importante, aún por encima de nuestras necesidades físicas, es nuestra necesidad de Dios. Porque nosotros leemos el relato del Éxodo nuevamente. Y si usted ponga ahí un separador en el Salmo 63 y vaya por un momento a Deuteronomio capítulo 8, y yo le invito a que usted hoy más tarde lo pueda leer, porque ese relato del Éxodo y del pasaje por el desierto es muy, muy importante y nos habla directo al corazón, porque nosotros vemos en Deuteronomio 8:4 que el pueblo que murió en el desierto, ¿de qué murió el pueblo en el desierto? Uno podría decir, pues hombre, el desierto es duro, murieron deshidratados, murieron de hambre, murieron por enfermedades, devorados por animales salvajes. No, ellos no murieron por eso. Escuchen lo que dice Deuteronomio 8, versículo 4. Tu ropa no se gastó sobre ti, ni se hinchó tu pie durante estos 40 años. Tu ropa no se desgastó, tu cuerpo no se desgastó. En cambio nos dice, la ira del Señor se encendió contra Israel y los hizo vagar en el desierto por 40 años hasta que fue acabada toda la generación de quienes, de los que habían hecho mal ante los ojos del Señor. En otras palabras, la generación que murió en el desierto fue aquella que quebrantó el pacto de Dios, fue aquella que no amó a Dios con todo su corazón, fue aquella que no creyó en la palabra de Dios. Y esto nos recuerda, hermanos, que nosotros no debemos acercarnos a Dios por lo que Él nos puede dar. Y eso es lo que muchas veces nosotros hacemos en medio del desierto, en medio de la enfermedad, en medio de una crisis económica. Vamos a Dios y le pedimos porque sabemos que Él puede darnos lo que nosotros necesitamos. Vamos a Él por lo que Él nos puede dar. Pero David nos dice hoy, no vayan a Dios por lo que Él puede darles, vayan a Dios como lo único que tú necesitas. Y la segunda lección que podemos aprender de este pasaje es no solo la necesidad más grande que nosotros tenemos, pero la provisión más grande que tiene el ser humano en medio del desierto no es comida, no es bebida, es una estrecha relación con su Dios. Una de las historias que más conmueve mi corazón en el Antiguo Testamento es la de Agar. Tal vez ustedes también recuerdan la historia, la sierva de Abraham y Sarai. Abraham se acuesta con la sierva a solicitud y sugerencia de su esposa para tener el hijo de la promesa. Ellos estaban tratando de cumplir esa promesa que el Señor les había dado. Agar concibe, da a luz a un hijo al que le pone Ismael, pero después hay problemas en casa y Agar es expulsada sin misericordia al desierto. Y dice la Biblia que ella y su hijo anduvieron errantes por el desierto, y cuando se les acabó, o sea, les empacaron, creo que fue Abraham, dice la palabra, que les empacó algo de pan, de agua, comida, y los mandó, se fueron al desierto. Pero cuando se acabó el agua y el alimento que tenían, dice que Agar puso a su hijo moribundo bajo un arbusto y se alejó llorando, porque no quería verlo morir. Pero el Señor vio la necesidad de ellos. El Señor tuvo misericordia y dice la palabra que levantó la vista de Agar para que ella pudiera ver hacia el horizonte un pozo de agua. Les proveyó agua fresca. De hecho, Génesis capítulo 16, versículo 13 es
La primera vez en donde encontramos este nombre de Dios, Jehová Roi, el Señor, el Dios que me ve, el Dios del pacto que nos ve en medio de nuestra necesidad, el Dios del pacto que siempre permanece fiel a pesar de nuestra infidelidad, el Dios del pacto que muestra misericordia y que escucha nuestro clamor para salvarnos. Y yo me pregunto, ¿a quién corres tú cuando estás en medio de las pruebas? ¿Corres al Dios del pacto? No por lo que Él puede darte, pero como lo único que tú necesitas. Hoy el Señor nos recuerda su invitación cuando habló a través del profeta Isaías diciendo: todos los sedientos vengan a las aguas. Los que no tienen dinero, vengan, compren y coman. Vengan, compren vino y leche sin dinero, sin costo alguno. ¿Por qué gastan el dinero en lo que no es pan y su salario en lo que no sacia? Escúchenme atentamente, dice el Señor, y coman lo que es bueno, y se deleitará su alma en la abundancia. Amada iglesia, aún en medio del desierto, nosotros sí tenemos un motivo para celebrar. ¿Y saben cuál es ese motivo? El Señor es nuestro Dios y nosotros somos su pueblo. Él permanece fiel a su pacto. Él es fiel a sus promesas. Él es el Dios que te ve y Él es el agua de vida que sacia nuestra sed. Se cuenta la historia de un joven que una vez iba caminando por la calle, se encontró un billete de $5 en la calle. Y a partir de ese día, dice la historia, nunca volvió a levantar la cabeza. Y a lo largo de los años, este hombre acumuló más de 29,000 botones, ya iban a decir dólares, no, 29,000 botones, más de 54,000 alfileres, 12 centavos, y un terrible dolor de cuello. Pero ¿saben qué perdió este hombre? La gloria de la luz del sol, el brillo de las estrellas, la sonrisa de los amigos, las flores de los árboles en la primavera, el cielo azul y el gozo de vivir. Porque para el ser humano resulta muy fácil, y la verdad es que es casi natural en nosotros por el pecado, perder el enfoque de la vida. El apóstol Pablo lo dijo en Romanos capítulo 1, cuando describe la situación en la que nos encontramos como humanidad, y dice que el ser humano cambió la gloria de Dios por toda clase de ídolos. Y debemos reconocer que cuando nosotros estamos en medio de problemas y dificultades, es muy fácil perder de vista la gloria de Dios. Lea conmigo Salmo 63, versículo 2, en donde lo que encontramos parece ser una visión que tiene el rey David, o un recordatorio de días pasados, y dice: así te contemplaba en el santuario para ver tu poder y tu gloria. Porque a través de esta visión, David pudo recordar el poder y la gloria de Dios en medio del desierto. Y nos enseña que aún cuando Dios parecía distante para él en ese momento, no veía a Dios por ningún lado, ausente en medio del sufrimiento, es importante recordar que Él sigue siendo Dios. El sufrimiento no debe opacar a Dios, ni lo hace menos. Nuestras circunstancias no limitan el poder de Dios, más bien nuestras circunstancias están bajo el control soberano de Dios. Cuando nosotros atravesamos desiertos en la vida, nuestros corazones fácilmente se enfocan en lo que hemos perdido, ¿cierto? Hemos perdido la salud, nos preocupamos, hemos perdido la seguridad, hemos perdido la estabilidad, hemos perdido el control, pero en realidad mucho más importante que esto, lo que muchos de nosotros perdemos en el desierto es una correcta visión de Dios.
una visión de su gloria y de su poder. Los problemas se vuelven tan grandes que Dios es cada vez más pequeño. Nos enfocamos en la enfermedad olvidando que Dios es el sanador. Nos enfocamos tanto en la muerte que olvidamos que Él es la vida misma. Nos enfocamos tanto en la sed y el hambre que olvidamos que Él es el banquete que satisface todo. Olvidamos las palabras del salmista que nos dijo: nuestro Dios está en los cielos y Él hace lo que le place. Y si nosotros recordamos y tenemos esta visión en medio del desierto de que nuestro Dios es glorioso y poderoso aún a pesar de nuestras circunstancias, entonces podremos decir, como dijo David, lea conmigo los versículos 6 al 8 del Salmo 63. Cuando en mi lecho me acuerdo de ti, en ti medito durante las vigilias de la noche, porque tú has sido mi ayuda, y a la sombra de tus alas canto gozoso. A ti se aferra mi alma y tu diestra me sostiene. Yo no sé cuántos de ustedes han enfrentado un problema tan grande, pero tan grande, que no solo les quita la paz, ¿no? Ustedes saben la sensación cuando uno tal vez se entera una noticia fea, terrible, o se enfrenta a un problema. Hay una sensación en el corazón que golpea a algunos, tal vez en el estómago, pero hay algo que también perdemos muchas veces en medio de los problemas, y es el sueño. Uno se acuesta y la cabeza da vueltas sin hallar descanso, tantos pensamientos sobre razones, posibilidades, efectos, peligros, consecuencias. Pensamientos, perdemos el sueño, pero hoy David nos recuerda que aún en medio de las dificultades más grandes podemos recostar nuestra cabeza y ¿saben qué? En las vigilias de la noche meditar en el Señor. Y uno dice, ¿y cómo le hacía David para estar en medio de esas circunstancias, en medio del desierto, huyendo de Saúl o de su propio hijo, en medio de un caos, sin nada? ¿Cómo podía recostar su cabeza y meditar en el Señor? Miren lo que sigue diciendo. Porque tú, versículo 7, porque tú has sido mi ayuda, y a la sombra de tus alas canto gozoso. Porque nosotros podemos estar frente a la más dura prueba, pero ¿saben algo? Dios sigue siendo nuestro refugio. Gladys Aylward fue una misionera inglesa que sirvió en China durante la guerra chino-japonesa. Y hay una de las hazañas que cuentan de esta hermana, que durante esa guerra empezaron a atacar la ciudad donde ella estaba, y ella trabajaba con niños huérfanos. Y ella no pudo huir, no quería huir ella sola, así que ella agarró más de 100 niños huérfanos y salieron huyendo por las montañas de China. Y se cuenta que durante ese angustioso viaje, Gladys luchó contra la desesperación como nunca antes. Y después de pasar una noche sin poder dormir, en medio de ese recorrido, ella estaba perdiendo toda esperanza de que iban a poder llegar a un lugar seguro. Pero una niña, dice el relato de la biografía de Gladys, una niña de 13 años del grupo le recordó una de las historias bíblicas que ellos habían aprendido. Moisés y los israelitas cruzando el Mar Rojo. Pero yo no soy Moisés, dice que Gladys gritó desesperada. Y la niña le dijo, claro, usted no es Moisés, pero Dios sigue siendo Dios. El Salmo 63 termina con una afirmación de la justicia de Dios, los versículos 9 en adelante. Los enemigos serán destruidos, incluso la carne de ellos servirá de alimento para las zorras del campo, figuras crudas de lo que sucederá con los enemigos, pero nos recuerda que el Señor es nuestro Dios, el Dios del pacto. Nos recuerda su gloria y su poder, nos recuerda los hechos portentosos que Él ha hecho a favor de su pueblo. Debemos recordar que Él obrará su justicia a favor de los que le aman, y recordar que Él sigue siendo Dios, que Él traerá paz y Él traerá aliento a los corazones atribulados.
contrario al insomnio que muchas veces nos podría atacar en medio de situaciones como estas, o a corazones afligidos. Lo que leemos es a David irrumpiendo en manifestaciones públicas de adoración a Dios. Uno empieza a leer de los versículos 3 en adelante y leemos a David diciendo: mis labios te alabarán, te bendeciré, alzaré mis manos y con labios jubilosos te alaba mi boca. Iglesia amada, hoy celebramos un año más en medio de una temporada terrible de sufrimiento y de muerte. Pero aún en medio de este valle de sombra, nosotros sí tenemos razones para celebrar el amor y la misericordia de Dios. Hoy recordamos el poder y la gloria de Dios, recordamos el amor incondicional de su pacto, recordamos que su diestra nos ha sostenido, recordamos que Dios sigue siendo Dios. Y que al recordar esta verdad del poderoso evangelio, nosotros seamos motivados para irrumpir en un canto de adoración que brote de corazones agradecidos, confiando en el único y sabio Dios que tiene todo el mundo y todas nuestras vidas en sus manos. Hay razones para celebrar, hermanos. Hay razones para celebrar hoy, aún en medio del caos que vivimos, porque Dios sigue siendo Dios. Yo le invito a que cierre sus ojos y oremos juntos a nuestro Padre. Señor, así como el siervo anhela las corrientes de las aguas, así suspira por ti, oh Dios, nuestra alma. Tenemos sed de ti, del Dios viviente. ¿Cuándo volveremos a reunirnos? ¿Cuándo podremos presentarnos otra vez delante de ti? Porque nuestras lágrimas han sido alimento de día y de noche. Mientras muchos se preguntan, ¿dónde está tu Dios? Señor, nos acordamos de estas cosas y derramamos nuestra alma delante de ti. Y recordamos cómo gozábamos estar juntos, vernos, abrazarnos, alentándonos con tu palabra, elevando nuestras voces en cantos de adoración y acción de gracias. Pero ¿por qué nos desesperamos? ¿Por qué te desesperas, iglesia amada? ¿Y por qué se turba tu corazón? Esperemos en Dios. Su diestra nos ha sostenido y hemos de alabarlo otra vez. Y en esta verdad descansa nuestro corazón, Señor. Tú sigues siendo Dios y nosotros somos tu pueblo. En Cristo Jesús. Amén. Gracias por acompañarnos hoy. Esperamos que vuelvas y sigas conectado con la palabra. También te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales. Hasta pronto.